respecto, nosotros tenemos la voluntad de, desde el poder, de ejecutar, efectuar, construir un catastro de la República. Desde el poder no podemos nosotros tener tierras liberadas, por ejemplo, donde el Estado no está ausente. La ausencia de Estado es precisamente porque se adueñan de la tierra personas nacionales o extranacionales. Entonces no se puede hacer una reforma agraria sin tener el catastro preciso de lo que es nuestra geografía. Dentro de nuestro programa de gobierno figura efectuar de manera eficiente en el primer año un catastro de a quienes está coyunturalmente perteneciendo la tierra, porque la tierra pues, es inmanente, es eterna, y no se puede ejecutar, por ejemplo, no puede existir en el Paraguay gente sin techo, no puede existir, y eso es porque en esta parte de nuestra geografía nosotros tenemos, por ejemplo, un informe de una invasión hasta el departamento de Caaguazú desde el este por extranjeros que vienen a utilizar como chacra nuestro país y ni siquiera se pagan valor agregado por los productos que se llevan en bruto. Tenemos la voluntad total de enterarnos de lo que ocurre, pero solamente podemos desde el poder. Es por eso que estamos introduciéndonos y ofreciéndonos como postulantes a la máxima autoridad de la República, aparte del presentar candidaturas para el Parlamento y otras candidaturas que tenemos en el Paraguay. Eso es importante, hay que tener la voluntad, es preciso, es la hora, porque también en los límites derechos, o en la parte derecha del río Paraguay, en el Chaco, también estamos enterados de que existe penetración de extranjeros. Y no pasa nada, no hay información oficial que pueda darnos una idea de en qué situación estamos. Las personas, invitamos nosotros a la sociedad para que voten de manera consciente. Consecuencia de la venta de votos es que tenemos tanto descuido en la sociedad en todos los sentidos, entre ellos en la seguridad. La persona que toma la autoridad, cualquiera sea, ya sea distrital, departamental o nacional, no tiene autoridad cuando compra los votos. Hay un descuido. ¿Quién es más delincuente? ¿El que compra los votos o el que vende los votos? Nosotros no estamos estimulando este negocio en las elecciones. Nosotros queremos tener la autoridad para imponer la autoridad si somos elegidos. Entonces podemos revisar este asunto de la inseguridad ciudadana, no importa dónde sea. En la capital estamos en condiciones, nuestro número de habitantes no es exagerado como para poder implantar el orden. No puede seguir así nuestro país. Y hemos descubierto que el origen del descuido en la seguridad es debido a este comercio que se hace en tiempos electorales. Se compra y se vende votos y no, los elegidos no tienen autoridad como para imponer autoridad. En el Paraguay existen servicios de salud en donde se pueda prestar servicios en salud. Pero existen compartimientos estancos. Hay una aseguradora que se inició en el año 1943, que no abarca ni al 10% de la población. Y luego ya está la dada por el Ministerio de Salud Pública, que abarca unos 60% y que es deficiente. El ministro actual, por ejemplo, está dedicándose más a su candidatura que a atender la salud de la nación. Luego la dada por el sistema privado, que no alcanza ni al 2% de la población.
En el Paraguay ya es demasiado tiempo de vida en libertad en que no se preste atención al tema de la salud, entre tantas, ¿verdad? Entre tantos tópicos. Nosotros pensamos que es hora de que el Paraguay tenga lo que se llama seguridad social. Es el único país que no tiene en América Latina. La seguridad social paraestatal evidentemente fracasó a través de 70 años de historia nuestra en no abarcar más del 10% porque es paraestatal. Esto debe ser del Estado. El Estado debe de organizar la seguridad social y de esa manera vamos a tener la atención presta, porque la atención se puede hacer en cualquiera de los sistemas porque es estatal. El Estado hace contratos con los sistemas de salud que haya. Entonces sería una mixtura. ¿Y por qué no? Si hay vigilancia estatal. Debe de estar involucrado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda para el manejo de los aportes. El aporte siempre es universal, general. El Ministerio de Justicia y Trabajo para los problemas jurídicos, obreros patronales, etcétera, y el Ministerio de Educación. Nosotros proponemos estos 4 ministerios que estén involucrados en la marcha de la seguridad social. Recordemos, enfatizamos, no hay seguridad social en el Paraguay, no se han organizado, por eso es la deficiencia general. Bolivia, estuve visitando Bolivia, Santa Cruz de la Sierra nomás, ellos tienen un sistema universal. Son estados federados, bueno, perfecto, pero nosotros no tenemos seguridad social, es ahí la falla. Proponemos instalar la ley de la seguridad social. La educación nosotros queremos que sea igualitario en calidad, entonces el presupuesto debe ser acorde, móvil, no un porcentaje fosilizado, no, inmóvil, no, el presupuesto debe ser móvil. Menos mal que el presupuesto general de gasto de la nación se hace anualmente. Nuestra preocupación es en la calidad educativa. El que se forma en la capital, en Asunción, en nuestro país, es diferente, es de mayor calidad su educación que el que se forma el estudiante bachiller, por ejemplo, en Cacupé, y más aún en Cecilio Báez, que es mi valle de nacimiento. No tenemos calidad para ofertar para los oficios, o sea, educación para ganarse la vida es lo que se precisa. Entonces hay que equiparar la calidad que se da. ¿Cómo se logrará eso? Eso va a ser un esfuerzo terrible desde la voluntad del Poder Ejecutivo, porque debemos de dar calidad a los profesores, o sea, su producto se va a ver en muchos años. Dicen que cuando se comienza a darle la calidad, proyectar la calidad, necesitamos 30 años, imagínense. Entonces, acá en el Paraguay debe de comenzarse a tratar de hacer esa equiparación de calidad, y esa va a ser nuestra preocupación concreta. Existen 2 métodos educativos nomás en el mundo que yo conozca: el método constructivista, el estilo constructivista, y el otro estilo en que se le educa al profesor para que sepa el profesor y enseñe el profesor. ¿En qué etapa estaba? Esa es la conductista. ¿En qué etapa? ¿Cuál es lo que necesita el Paraguay? Nosotros creo que debemos de volver al método conductista, educarle a los profesores en épocas vacacionales, y luego ellos que enseñen como debiera ser a los alumnos. Y porque no podemos, sin apoyo didáctico a los alumnos por problemas presupuestarios, no podemos estar dándole labores a los alumnos, y de dónde van a ver si no hay biblioteca, en dónde van a ir a nutrirse y construirse el alumno. Entonces esa es nuestra preocupación, la equiparación, y por el camino desde el poder únicamente se pueden programar sobre la marcha un trabajo ágil para lograr la equiparación educativa entre todos los paraguayos en cualquier parte de la República. Nosotros vemos que hay una deforestación en nuestro país, eso recorriendo la República vemos, y
En 40 años hemos visto que zonas abandonadas comienzan otra vez sin ayuda humana, sin programas del Estado, comienzan otra vez a alzarse la madre natura, de manera totalmente espontánea. Quiere decir eso que nuestro país es bueno. Nosotros queremos programar, por ejemplo, la reforestación desde el ámbito central, desde el ámbito del Estado. Eso dará trabajo a mucha gente. Y equilibramos otra vez, porque este es un país netamente agrario, porque si los paraguayos no estamos cultivando, vienen extranjeros a cultivar. Eso llama demasiado la atención, pero los extranjeros no aman a nuestro país como nosotros. Entonces eso es cuestión de equilibrar. No creo que este tópico sea difícil de hacer. Nuestra tierra es muy buena para el trabajo del equilibrio ecológico. Tenemos demasiado aguas, demasiados ríos. Este es un país que tiene agua suficiente. Si hay zonas áridas, tenemos que transportarlo nomás. Los acueductos ya no son ya se hacía en época antes de Cristo. Hacían ya los humanos, están los sistemas romanos, por ejemplo. Y cómo en la actualidad nosotros no vamos a poder ayudar a la naturaleza para que rebrote de todo esto que se ha efectuado hasta la etapa. Y otra vez tiene relación esto de la compra y venta de votos, porque se descuidan la gente que quieren recuperar lo invertido en las elecciones y pasan 4 años y medio. Y al 4 años y medio comienzan otra vez a molestarnos para negocio de las elecciones. No es difícil luchar contra la corrupción. No tienen voluntad nomás la gente de luchar en contra de la corrupción. Se entregan a la corrupción. Hay que recordar que los corruptos son cobardes y nosotros eso no tenemos. No tenemos, por eso nos animamos a estas elecciones, porque acá nosotros no estamos en el gran bombo de la promoción de nuestras postulaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos diferentes en nuestro partido mismo, en el PLRA. Nosotros sufrimos para estar postulándonos. ¿Por qué? Porque el sistema se ha copiado del Partido Colorado la corrupción dentro de mi partido. Y si nosotros estamos haciendo una vida de militancia, tratando de diferenciarnos de los corruptos, si la gente nos confía, está en la cancha de la gente eso, de la gente votante, a quienes solicitamos su voto por nuestras postulaciones en el PLRA por la lista 21. Nos denominamos Movimiento Siglo XXI, somos diferentes, tenemos un programa de gobierno y luchar contra la corrupción no nos va a hacer difícil, es nuestro desafío existencial. Así es que con eso yo resumo este asunto de la lucha en contra de la corrupción. El poder judicial dicen que es el poder más corrupto, pero no le va en la saga el poder legislativo, porque se ayudan cuando va a haber un juicio político a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, le ayudan los del poder legislativo y no hay preocupación desde el poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo se preocupa por la corrupción y se vuelve a preocupar dentro de un año y no va mejorando la cosa, en el segundo año, si el poder ejecutivo sigue preocupándose, quiere decir de que va a mejorar este tema de la corrupción. Que uno de los poderes nomás se preocupa, evidentemente el poder judicial y legislativo no se preocupan, pero desde el poder ejecutivo si hay una preocupación, es muy llamativo, es el primer ciudadano de la nación. Por eso estamos postulándonos, que la lucha contra la corrupción debe ser la primera, porque un pueblo enfermo no es un pueblo libre, y nosotros somos un país
cocue de extranjeros. Imagínense hasta dónde repercute la corrupción. Nuestro lema es lucha contra la corrupción, pueblo sano, pueblo libre. Y esos fueron pensados a través del tiempo. Tenemos un programa elaborado en 18 años. Entonces no creo que desmontemos nomás para volvernos y mezclarnos con los corruptos. El tema de los derechos humanos es preocupación nuestra desde siempre. Derecho humano es, por ejemplo, que las elecciones sean transparentes. No tenemos elecciones transparentes en toda América Latina. Ahora estamos con la cuestión de Honduras, por ejemplo, que todavía no está definiéndose. Y es una vergüenza. Y bueno, eso está en la genética. No está en la genética del latino. No está. Falta castigo. La impunidad es lo que trae las violaciones en todas las esferas. ¿Y quiénes son los que sufren? Y las personas humanas. Porque derecho humano es tener salud satisfactoria en estos tiempos, ¿verdad? No podemos tener un sector de la población en la República que estén disfrutando de los beneficios que trae el siglo XXI, ¿verdad? Ya en todas las esferas, la tecnología, el disfrute de los vehículos, de todo, pero que tengamos la mayoría pesada de nuestra población sufriendo como en el siglo pasado, en todos los temas, en la educación, porque la educación para vivir debe de entrar la educación en los niños, ¿verdad? Pero los niños, derecho humano de ellos es no estar parasitados, pero la parasitosis es del 100% de los niños, y eso quita peso, talla y inteligencia de manera definitiva. Entonces, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando en la República? Personas parásitas, personas que se venden fácilmente por 50 a 100 mil guaraníes en épocas electorales. Eso es lo que estamos creando con 28 años de libertad. Eso se debe de cortar. Así es que los derechos humanos se evolucionan a medida de que se apliquen las fórmulas de convivencia inherente al siglo en que vivimos o a la década en que estamos viviendo, que es muy móvil. Se habla de que la macroeconomía está bien y se propagandiza eso por los medios masivos de comunicación, pero yo recorro la República y yo no veo ese progreso a nivel de la población en general. Nosotros tenemos gente que está en extrema pobreza, que en extrema pobreza se sabe que no sabe qué va a comer mañana. ¿Y dónde están esa gente? Son personas que tienen poca escuela, poco ingreso y están en las campiñas o en la periferia de la ciudad. Vienen en la periferia de la ciudad para ver qué puede conseguir. Nosotros proponemos de que llegue el dinero a la gente que produce. ¿Y qué se produce de manera refleja en la República del Paraguay, en el interior? Algunos productos del agro. ¿Y qué son esos productos del agro? Mandioca, maní, maíz, poroto. Eso no necesitan asesoramiento para que planten nuestra gente. Lo plantan porque sus abuelos lo han plantado de esta forma. Antes era con palo. No sé cómo será ahora mismo en el interior. Nosotros queremos promover desde el Estado la compra de esos medicamentos. Mi profesión siempre está primero, parece, en mi mente, ¿verdad? Nosotros esos productos del agro queremos adquirirle a un precio determinable, que sea honesto ese costo, y ensilar esos productos y ver la distribución luego por los medios del Estado. Eso se puede hacer ya sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Eso no se ha hecho nunca. Todos los que compran los productos del agro son de la esfera privada.
Y eso a veces suele ser insensible a las necesidades de la gente. Nosotros queremos hacer llegar dinero de esa manera a la gente. Es nuestros 4 productos estrella que queremos adquirirle a la gente que alcance dinero en el primer año. En el segundo año hablaremos del algodón, hablaremos del tabaco y hablaremos también del mini cultivo de la soja para la gente. Porque una hectárea de soja dicen que es rentable a partir de 2.000 hectáreas, pero eso es para la gente privada de grandes empresas. Pero en el Paraguay sí 100.000 agricultores que han confiado en el primer año en el Estado plantan una hectárea, tenemos 100.000 hectáreas. Eso eso es producto de nuestro pensamiento bien paraguayo que queremos procesar a nivel del Estado. De esa manera la microeconomía va a mejorar. Países que se retraen otra vez a sí mismos, como Inglaterra, pero hay que recordar que Suiza, dentro de Europa, no está en la Comunidad Económica Europea. Ellos son independientes, ellos se autosustentan. Y existe una teoría de que si el mundo desarrollado quieren ayudarnos a los países en vías de desarrollo, la oleada del progreso vendrá. Eso ya se ha desechado, esa teoría. Nunca progresan los países con ayuda internacional porque se quedan con deudas que se acumulan a través del tiempo. Y entonces pobreza eterna es una manera de colonización actual, es una fórmula de colonización actual. En Paraguay debe de comenzarse a estudiar de manera seria el autosustentamiento. No es retroceder otra vez a la historia de Francia, de los López, no es eso. Pero debemos seriamente tratar de ver somos país mediterráneo. Nosotros tenemos vecinos que no nos ayudan demasiado si no les conviene. Yo desconfío personalmente de los vecinos que nos invaden con sus productos. No invaden con sus productos. Entonces, amistad cuando nosotros somos su mercado. Pero no hay amistad, hay cierre de fronteras cuando nosotros queremos exportar nuestros productos para que se destruyan, porque son productos destruibles. Los productos del agro, de la horticultura, fruticultura. Entonces, nuestro rol en el Mercosur, inclusive nosotros, a pesar de que presentamos candidatura para el Mercosur, tenemos que volver a reestudiar. ¿Por qué no va a ser reestudiable nuestro rol en el Mercosur? Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de ver nuestro relacionamiento con Uruguay y Bolivia. Entonces, siempre hubo un sueño pasado, ¿verdad?, de estimular la sociedad Urupabol, Uruguay, Paraguay, Bolivia, porque las potencias Brasil y Argentina, ya te repito, cuando a ellos le convenimos como mercado, existe la amistad, pero cuando llámese Itaipú, por ejemplo, o Argentina Yacyretá, ellos dan energía gratis a sus ciudadanos y nunca nos enteramos cuánto es la deuda que tienen en contrapartida con nosotros. Entonces tenemos la idea elaborada de reestudiar. Como somos ciudadanos que trabajamos para vivir, no tenemos demasiado tiempo como para afinar, porque no tenemos los datos que se esconden desde nuestro Estado con respecto a las relaciones con los vecinos y el mundo. Entonces tenemos ese interés de ver primero, estando en el poder, estudiar lo que conviene al Paraguay, y lo que conviene al Paraguay habrá de hacerse. El tema de Itaipú, también el tema de Yacyretá, es hora que se revea, porque tenemos datos, todo el mundo, ¿verdad? Siempre estamos enterando, no por los periódicos,
y no de manera oficial, ninguna referencia oficial de cómo van las cosas con el tema de Itaipú. De repente, Itaipú, de repente había sido de que hace rato debieran de darnos algunas plusvalías o royalties, forzando del Poder Ejecutivo. Desde el Poder Ejecutivo comenzaron y tenemos ahora nosotros una plusvalía de cerca de 400 millones de dólares. ¿Qué no se podrá hacer en salud, educación, seguridad con 400 millones de dólares? Y se están dando a los distritos, pero no se controla en qué se utiliza. Entonces, cada intendente que sale después es acusado de malversación de las plusvalías que viene de Itaipú. ¿Qué es lo que ocurre entonces en nuestro país? Es que no controlan, no saben controlar. O si no se da un correligionario que está como autoridad distrital o departamental y ellos utilizan a beneficio propio. Este tema hay que ver qué dicen los tratados. ¿Qué dicen los tratados? ¿Cuándo se tiene que rever los tratados? Pero desde el momento en que se vuelve injusto a uno de los socios, hace rato ya se tenía que rever los famosos anexos que se tienen, tanto en Itaipú como en Yacyretá, los famosos anexos, que son violados por los países más poderosos, que son socios nuestros. Entonces, necesitamos la confianza de la gente, llegar al Poder Ejecutivo y comenzar a revisar este beneficio que tenemos y que es no tóxico, producto no tóxico, el de la electricidad, que es como otros países tienen petróleo, nosotros tenemos este beneficio que debe de venir a todas las casas. Nosotros tenemos una electricidad muy cara para el paraguayo, pero muy barato vendemos los excedentes. Nuestro programa de gobierno, nuestra oferta política tiene entre sus puntos múltiples la reforma de la Constitución, que se debiera de hacer hace más de 10 años. Pero la gente tiene miedo a la reelección. Dentro de mi partido, por ejemplo, el balotaje se debe de imponer. Se ahorra tanto instalando el balotaje. Pero bueno, uno por otro, decían mis correligionarios, pero entonces nos van a pedir la reelección. Y eso viene junto. La reelección, estamos nosotros votando desde mi movimiento, estamos votando a que sea intercalado, pero de que haya reelección. Y el balotaje ahorra esos tratos sucios que se hacen partidos con partidos, movimientos en las previas. No, todos se vuelven a inscribirse, todos se inscriben en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y los dos más votados van a segunda vuelta. Entonces hay tiempo siempre para las alianzas. Y si no se puede hacer, los políticos si no pueden hacer alianzas en 15 días, es porque tienen algo escondido nomás. No, las alianzas se tienen que trabajar. No, ya no hay más nada que trabajar, ya está todo trabajado, ya tenemos experiencia en estos últimos 28 años de los malos tratos y de las malas alianzas, porque haces una alianza, mi partido hace una alianza con un anterior presidente y no llegan a 5 años. Eso fue un maltrato de siempre, una mala alianza de siempre. Nuestro movimiento siempre estuvo a favor de aliarse primero entre correligionarios y luego de manera externa. Nuestro partido tiene que ser más serio para que sea potable, confiable, cosa que no vemos nosotros en las otras candidaturas. Por eso presentamos las candidaturas. No vemos a los otros candidatos seguros, sino pactistas, pero malos pactistas. Le llamamos alianceros, porque son ceros en alianza. ¿Y quién sufre? La sociedad toda sufre. Yo soy ex convencional constituyente, tengo conocimiento de la estructuración de este país, de nuestro país, de la parte general y las partes especiales de la Constitución. Yo voté en contra de que, pero perdimos, ¿verdad?, de la no
reelección presidencial. No hay que tenerle miedo a esos cambios. La gente es tan, por haber tenido tanto tiempo de dictaduras, le tenían un terror seguramente los convencionales colegas míos de aquella época a la reelección. Pero ya es hora de rever este tema, y tiene que venir voto de paraguayos en el extranjero, por ejemplo. No se ejecuta ese trabajo. Nosotros tenemos en España, en Francia, en cualquier lado tenemos. Los bolivianos votan acá, cualquiera votan en el Paraguay, cualquier extranjero está votando en su consulado acá. Y nosotros no comenzamos el trabajo. Se concluye otra vez lo que hemos analizado tanto tiempo. La gente electa con votos comprados no tienen autoridad para ejercer la autoridad. Con eso termino. La Constitución, la Convención Nacional Constituyente se tiene que instalar en el año siguiente, no en el segundo año. Es nuestro compromiso.